Buenos días. Tomen asiento, por favor. Hoy hemos de hablar acerca de las promesas de Dios y acerca de cómo es que la presencia de Dios forma parte de nuestra vida. Sin duda, la idea de que Dios sea que esté cuidando de nosotros, sin duda es una experiencia muy importante. Pero ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que Dios hace que la presencia suya, cómo es que su presencia finalmente va a guardarnos? Y eso tiene que ver justamente con la forma de cómo nosotros nos estamos relacionando con Él. Entonces, esta idea justamente va a estar vinculada con aspectos que tienen que ver con tu propia relación con Dios y de cómo tú estás sumándote a la obra de Dios. ¿Sabe? Es muy frecuente que cuando hablamos acerca de recibir bendiciones o participar de las promesas de Dios, es muy probable que tu idea sea de que pues te pones a orar, te pones a leer tu Biblia, asistes al culto y entonces Dios te bendice. Pero ¿para qué te puso en una familia cristiana? ¿Para qué te involucró en una iglesia si todo eso lo podrías haber experimentado de forma individual? Entonces, participar de las promesas de Dios también tiene como punto de referencia el formar parte de esa comunidad de creyentes, y en la medida que no solamente formas parte de una comunidad de creyentes, sino también en la medida que tú te sumas a la obra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos sumamos a la obra de Dios, es decir, nos empezamos a convertir en compañeros de misión, entonces es que nosotros vamos a participar de esas promesas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Entonces vamos a participar de las promesas de Dios no solo de modo individual, sino particularmente cuando nosotros nos sumamos a la misión de Dios. Ahora, hablo de la misión de Dios porque la misión de la iglesia no es propia, es la misión de Dios. Déjeme nada más, por ejemplo, mencionar cuál es la misión de esta iglesia. Usted lo puede ver en su boletín. En su boletín dice cuál es la misión de esta iglesia, y es sencilla. ¿Cuál? Hacer discípulos, ¿sí? Hacer discípulos es la misión de esta iglesia. Entonces, cuando nosotros nos sumamos, pero ¿sabe? Eso de hacer discípulos no es un invento nuestro, eso está en la Biblia. Realmente Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. Entonces, no es nuestra, simplemente adoptamos lo que Jesús dijo. Eso es todo lo que hicimos, no hicimos nada más. Entonces, cuando nosotros nos sumamos a eso, entonces nosotros empezamos a participar de la misión de Dios. Ahora, este texto de la segunda epístola de Tesalonicenses está escrito en un entorno donde la gente pensaba que el regreso de Jesucristo era tan inminente que incluso había gente que hasta dejó de trabajar. Simplemente dice: bueno, es que el regreso de Dios ya está aquí a la puerta, dejémonos de estas cosas, no estemos perdiendo tiempo en esto y hagamos lo que tenemos que hacer. Y pensaban que lo que tenían que hacer tenía que ver con orar y apartarse, irse por ahí al monte y esperar que en algún momento el Señor regresara. Sin embargo, el apóstol Pablo invita a esa iglesia justamente a que ellos sigan siendo partícipes de la misión. Quiero que vean, por ejemplo, en este caso, el texto como lo menciona. Dice: les pedimos que oren por nosotros, que hagamos llegar a todas partes el mensaje del Señor y para que la gente lo reciba con aprecio. Pidan, así como lo hicieron ustedes, pídele también a Dios que nos proteja de la gente malvada, porque no todos quieren confiar en Jesucristo. ¿Cómo te vas a sumar a la obra de Dios? La forma más básica es cuando tú haces lo que está en ese texto. La forma más básica de cómo tú te sumas a la obra de Dios, a la misión de Dios, es cuando tú pones en práctica eso que está ahí. ¿Sabes? Se trata justamente de algo muy sencillo. Son 3 oraciones, yo las puse en color amarillo porque esas 3 oraciones son muy importantes. Entonces, la primera es orar. Y uno de los primeros temas por lo que tenemos que orar es por los siervos, por las personas que están compartiendo el evangelio. Ahora, algunos están en otros países, pero incluso muchos están aquí mismo. Son hombres y mujeres que todos los días, de forma natural, en distintos lugares donde están, ellos van y comparten acerca del evangelio. Entonces,
¿Quieres sumarte? Lo primero que tienes que hacer es empezar a orar por esas personas que están haciéndolo. Dios va a usar esas personas. Ahora, así como estamos hablando de las personas que llevan el mensaje, también tenemos que pensar en las otras personas y orar por ellos. Entonces, nuestra segunda oración tiene que ver justamente con eso, con las personas que van a ser las receptoras de ese mensaje. Es decir, oras por la persona que lo lleva, pero oras también para que Dios sensibilice a esas personas, para que el mensaje de Dios efectivamente pueda ser oído y transmitido. Ahora, en el mismo texto hay una tercera oración. Hace un momento lo acabamos de leer. La tercera oración tiene que ver justamente con esto, con protección. Hay momentos en los que hay oposición realmente para que el Evangelio llegue a distintos lugares. Y esa oposición es real. Tiene muy diversas formas, pero es real. A veces son gente de la misma familia, a veces son la misma comunidad que no quiere aceptar el Evangelio. ¿Por qué no decirlo? Incluso algunos de nuestros hermanos predican en lugares de extrema violencia, y en algunos casos hay países y regiones incluso de nuestro país donde predicar el Evangelio puede literalmente costarte la vida. Entonces, nosotros nos podemos sumar. ¿Queremos ser partícipes de las promesas de Dios? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es sumarnos a la obra de Dios, por una razón simple. Cuando tú estás haciendo lo que Dios quiere, entonces estás dentro de ese espacio de gracia donde Dios va a bendecir. Si piensas que vas a recibir bendiciones de Dios quedándote sentadito haciendo nada, hay bendiciones que sí vas a recibir, pero son muchísimas más las que te estás perdiendo. A veces la gente piensa que si me quedo aquí, hay una frasecita que usted conoce, algo así de calladito me veo más bonito, y la gente piensa que así es como Dios nos va a bendecir. Olvídese de eso. Así no funcionan las cosas, al menos no funcionan así en el reino de Dios. Ahora, ¿qué es esto? Ser partícipes de las promesas de Dios entonces nos lleva también a que nosotros mismos nos estemos sumando a la misión de Dios. Es algo inherente, debo decirlo, o sea, necesariamente tiene que ocurrir así. En la medida que tú te sumas a la obra de Dios, también las promesas empiezan a formar parte de tu propia vida. Eso es algo natural realmente en cuanto al Evangelio. Ahora, si seguimos en nuestro texto, dice: gracias al Señor Jesucristo. Sigo en el mismo texto de Tesalonicenses. Gracias al Señor Jesucristo, estamos seguros de que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. Deseamos que el Señor Jesús los ayude a amar a los demás, así como Dios ama a todos, y que les dé su fortaleza para resistir en medio del sufrimiento. Mira, este texto nos lleva a algo más. Otra vez coloqué unas palabras en color amarillo, porque esas palabras de alguna manera son clave para lo que hay que hacer. Si puedo resumir toda esta idea, se trata de algo sencillo. Se trata de que debemos de actuar con los motivos de Dios, y eso implica una vida que es controlada por Dios. Nuestra vida necesita ser controlada por Dios. La primera área donde Dios necesita tener el control es en nosotros mismos. Ahora, tal vez pienses que eso de obedecer es muy complicado, y yo puse justamente lo contrario ahí, porque la obediencia es natural. Obedecer a Dios es natural si naciste de nuevo. Si el Espíritu de Dios está en tu vida, es natural que puedas obedecer. Si no has nacido de nuevo, si el Espíritu de Dios no está en ti, por supuesto que no vas a poder obedecer. Quiero que veas solamente un par de textos. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Es decir, si el Espíritu de Dios llega a tu vida, el Espíritu de Dios y Dios es lo mismo.
¿sí? No son cosas distintas, caminan en el mismo rumbo. Y si el Espíritu de Dios está adentro de mí, y si permito que el Espíritu de Dios sea el que me mueva, en lugar de que yo actúe por cuenta propia, si dejo que el Espíritu de Dios me mueva a mí, eso es una vida controlada por Dios, entonces el Espíritu de Dios naturalmente me va a llevar a donde Dios quiere que yo esté. Si quieres tú seguir teniendo el control, está bien, pero te vas a estar haciendo daño, porque el Espíritu de Dios te va a seguir empujando para un lado y tú vas para el otro, y entonces tú eres el que va a entrar en conflicto, porque el Espíritu de Dios está ahí. Bueno, déjame decirte algo. Puedes seguir batallando. Si ese es tu deseo, puedes seguir batallando, puedes seguir peleando y seguir yendo para donde tú quieres. Entre más lo hagas, más vas a batallar, más contradicciones vas a encontrar adentro de ti mismo y no le vas a ganar a Dios. Créeme que no le vas a ganar a Dios. Porque si el Espíritu de Dios está ahí, el Espíritu de Dios va a seguir este mes y este año y dentro de 5 y dentro de todos los años hasta que tú finalmente te doblegues y vayas hacia donde el Espíritu de Dios quiere, porque para eso lo puso en ti. Entre más tiempo tardes, más daño te vas a hacer, porque al final de cuentas al Espíritu de Dios no le vas a ganar, porque el Espíritu de Dios para algo lo puso Él en tu propia vida. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está ahí, Él finalmente lo va a hacer. Ahora, no solamente eso, hay un esquema en el Antiguo Testamento que lo plantea de una forma muy sencilla, cómo nuestra vida puede ser controlada por Dios. Un sacerdote llamado Esdras, allá en el Antiguo Testamento, dice la Biblia de él, acerca de él, estas tres cosas. Esdras había preparado su corazón para inquirir, para preguntar acerca de la ley de Jehová, y para cumplir y para enseñar. Son tres cosas. Cuando tú llegas con la disposición de aprender, siempre vas a aprender. Si tú llegas al culto, pensemos ahorita estamos en un culto, si tú llegas al culto con la actitud de aprender, vas a aprender. Yo te diría, aunque pongan al peor de los predicadores, porque aunque sean 2 palabras de todo lo que el hombre dijo, aunque se haya sido hasta por equivocación, algo puedes aprender incluso de eso, porque más que el predicador es el Espíritu de Dios el que te está enseñando. Pero si tú llegas con qué fastidio, ¿sabes lo que vas a aprender? Nada. Porque si tú llegas de entrada con esa actitud, no vas a aprender, efectivamente. Esdras lo que hizo fue, primero preparó su corazón para poder aprender. Número 2, para cumplir. Una cosa es saber y otra cosa es hacer. Si tú te quedas solamente en ya me lo sé, es bueno, pero no es suficiente. Tienes que hacer las cosas para que efectivamente el conocimiento sea real. ¿Sí? Piénsalo en cualquier cosa muy práctica. Una cosa es que sepas cómo se hace una ecuación de matemáticas, y otra cosa es que la puedas realizar. ¿Sí? No es lo mismo saber cómo se hace la sopa que preparar una sopa. Cuando tengas la experiencia de estar haciendo sopas durante una semana, entonces puedes decir, ahora sí ya sé hacer una sopa. Cuando no se te pegue el arroz, ¿sí?, y no quede batido, entonces ya podemos decir, ahora sí ya sé hacer arroz. Y eso pasa con prácticamente todas las cosas. No es lo mismo saber qué hacer
y la Biblia justamente te lleva a que no solamente sepas, qué bueno que tengas la actitud de aprender, pero ¿cuándo va a ocurrir? Cuando lo practiques. Y número 3, cuando tú lo enseñas a otra persona, entonces el proceso de enseñanza ahora sí se afirma. Porque en el proceso de enseñanza no solamente lo tuviste que digerir tú, sino que ahora lo tienes que ser capaz de poder traducir para que otra persona lo haga. Por ejemplo, cuando estás enseñándole la guitarra a alguien más, ocurre eso. No solamente tienes que saber, sino ser capaz de explicarlo para que otro pueda reproducirlo. Y entonces el proceso de aprendizaje se hace mucho más firme adentro de ti. Entonces, esto es lo mismo al respecto de Dios. Ahora, cuando todo esto está formando parte de nuestra vida, obviamente el Espíritu de Dios cada vez tiene un control más y más amplio acerca de nosotros. Ahora, el mismo texto de Tesalonicenses nos lleva a un nivel más. ¿Cuál es la motivación para hacer las cosas? Saben, mucha gente hace las cosas por distintas motivaciones. A veces hasta por quedar bien, por adquirir cierta fama, por, no sé, hay cualquier cantidad de cosas más por las cuales una persona las hace. En la segunda epístola a Corintios, Pablo escribió esto: si acaso estamos locos, lo estamos para querer servir a Dios. Y si no lo estamos, es para el bien de ustedes. Quiero que vea la última parte: el amor de Cristo domina nuestras vidas. Y el amor de Cristo es lo que te lleva al servicio. Y el amor de Cristo tiene que ver con algo. Sirves porque la intención es que otras personas sean bendecidas. No se trata de quedar bien. No se trata de aparentar. Eso no importa. ¿Sabes? De hecho, incluso pasa esto. Se convierte en un ministerio cristiano entre menos visible sea yo mismo. Porque lo importante no es el que está enfrente, sino al que estoy sirviendo. Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, se trata incluso en medio de esto de que va a ser el Espíritu de Dios el que va a fortalecerte y te va a dar toda la energía, porque si el Espíritu de Dios está controlando tu vida y el Espíritu te guía hacia la verdad, también el Espíritu de Dios te va a dar la fortaleza para que tú puedas cumplir con la tarea que se ha sido encomendada. Entonces, el apóstol Pablo vuelve a orar acerca de esto y dice: le pido que a Dios en su infinita grandeza les conceda a ustedes la fortaleza interior a través del Espíritu Santo. La fortaleza interior tiene que ver otra vez con la presencia del Espíritu en tu vida. Y cuando el Espíritu de Dios está ahí, Él te va a dar la fortaleza para poder continuar adelante, para ir a donde Dios quiere conducirte, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Quizás incluso a veces hasta con cierto quebranto, y sin embargo Dios te va a dar todo lo necesario para poder continuar adelante. Ahora, la parte medular de este texto que hemos leído, segunda Tesalonicenses, capítulo 3, dice así: pero el Señor Jesucristo les dará firme confianza y los protegerá del mal, porque Él siempre cumple lo que dice. Entonces, podemos ver que ser guardados por Dios es una promesa, porque Él dijo que habría de darnos fortaleza y protección contra el maligno. Eso dice su palabra literalmente. Dios va a ser fortaleza para ti, protección en contra del maligno. Esa es la promesa. Pero podemos confiar en esa promesa cuando nuestra relación con Dios, cuando estás caminando en el mismo rumbo que Él, cuando tu vida está controlada por el Espíritu de Dios, entonces tú puedes entonces ser partícipe de esa promesa. Pero necesitas que tu vida esté controlada por Dios. Entonces vamos a poder experimentarla justamente cuando sé que el Señor es fiel. Y si yo sé que el Señor es fiel, pero no solamente lo sé,
sino lo he estado experimentando. Cuando al participar de la misión voy descubriendo y practicando todos los días lo que Dios me ha dado, entonces eso ocurre. Entonces, número uno, la fortaleza y protección se encuentran profundamente ligadas a tu propia relación con Dios. Entre más profunda sea tu relación con Dios, más seguro vas a estar. Puede ocurrir cualquier cantidad de cosas en tu derredor. Uno de los salmistas decía: aunque brame el mar y la tierra se deshaga, y empieza a describir algo que realmente es un caos, y él dice: y estoy tranquilo y puedo estar en paz. ¿Por qué? Porque cuando hay profundidad en esa relación contigo, puedes experimentar entonces seguridad y confianza. Si tu relación es limitada, si tu relación para con Dios es cuando vienes los domingos, es probable que en algún momento vas a tener miedo, vas a enfrentar temores y todo lo demás. Pero si tu relación crece día con día, si todos los días lo buscas y todos los días buscas poner en práctica lo que aprendes, entonces confianza y seguridad, protección serán las características que Dios estará dándote hacia tu propia vida. Número dos, al participar de la misión, fe y ministerios se van a ver desarrollados. Esto es natural, piensa en esto. Cuando tú participas de la misión, tienes que practicar lo que has aprendido. No hay ministerio que no se desarrolle también en fe. No hay ministerio que no implique también sujeción. Entonces, cuando tú estás participando de la misión, entonces tú también estás siendo sensibilizado, y si puedo decirlo así, entrenado cada día acerca de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando no participas de ninguna área de la misión, entonces las formas de cómo Dios está actuando en tu vida se vuelven limitadas. Cuando intentas compartirle el evangelio a otra persona, qué bueno que oramos, al principio mencionamos eso de orar por otros, pero cuando intentas compartirle el evangelio a una persona más, tu vida entonces necesita pasar no solamente de el saber, sino empiezas a convertirlo en el hacer. Y cuando llegas al enseñar, entonces ahí hay todo un entrenamiento por el cual Dios está actuando en tu vida. Si has permanecido en silencio pensando que tu solo testimonio es suficiente, déjame decirte que ha estado limitada la situación, y entonces también la fortaleza y la protección de Dios, el participar de las promesas de Dios, también ha quedado un tanto corto. ¿Quieres participar de las promesas de Dios? Tienes que empezar a hablar del evangelio y a vivir con una vida que está controlada por Dios. Entonces, cuando Dios actúa en nuestra vida, finalmente Él es el que va a hacer todas las cosas. Oremos. Padre, Dios, te bendecimos, te damos gracias por la presencia tuya. Gracias por tu cuidado y por tu bondad. Gracias porque podemos descansar también en ti y saber que nuestra vida descansa en tus manos, Señor. Gracias porque la presencia tuya, Señor, es la que nos guarda, y porque al participar así de tus promesas, Señor, podemos experimentar bendición. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.